El maná desciende del cielo, pero está en ti recoger tu porción. El día de hoy tenemos el estudio de la escuela sabática La fe no es un sentimiento. Y de esto está a cargo nuestra profesora Betty González de Gallo. Adelante, Betty, el tiempo es tuyo. Amén, amén. Qué belleza las lecciones que estamos teniendo en este trimestre. Y qué bueno la sucesión de temas. Recuerdan que empezamos primero buscando que con Dios y el Espíritu Santo nos evaluemos y después fuimos estudiando la importancia de conocer a Dios a través del estudio de la Biblia, personal, diario, a través de la oración permanente. Y esta semana estamos transitando el estudio de la fe tan necesaria en todo este proceso de relación con nuestro buen Dios. En Mateo 17:20, la palabra de Dios nos dice, si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Un grano de mostaza. Un grano de mostaza mide entre 1 y 2 milímetros. Si nosotros tomamos una regla y ahí vemos lo que mide 1 centímetro, lo dividimos en 10 partecitas, una de esas partecitas chiquitas es con lo que mide la semilla de mostaza. Pero puede convertirse en un gran árbol, como vamos a ver ahora en Mateo 13, 31 y 32. Y nuestra fe debe crecer, igual que esa semillita de mostaza que se transforma en un gran árbol y no puede permanecer estática, porque lo que no crece, muere. Veamos lo que nos dice Mateo 13, 31 y 32. El reino de los cielos se parece, dijo Jesús, a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Diminuto, imperceptible el granito. Esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Qué hermosa metáfora. Por eso necesitamos cierta medida de fe para iniciar una relación con Dios. Lo bueno es que esa medida de fe, por más chiquita que sea, Dios nos la da. Como dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y la fe no procede de ustedes, no procede de nosotros, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Por eso qué bueno que le pidamos a Dios, por favor, dame el regalo que tú me puedes dar. Dame el regalo que tú me prometes. Dame fe. Yo no la puedo fabricar sola. Dame fe, Padre. Vamos a ver qué sí es la fe y qué no es. ¿Qué sí es? Es una respuesta humana, pero impulsada por el Espíritu Santo. Fe es creer y confiar en Dios. Pero creer y confiar en Dios, cuando tenemos evidencias, me viene a la mente la promesa que Dios nos dice en su palabra, traed los diezmos al alfolí y probadme ahora en esto. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Los que cumplimos con este mandato de Dios, seguramente experimentamos su promesa de que
nosotros devolvemos lo que Él nos pide, el diezmo, y Él nos llena de bendiciones. O sea que esas bendiciones son evidencia de que Él cumple sus promesas y esas evidencias fortifican nuestra fe. Qué bueno es creer y confiar en Dios cuando tenemos evidencias, pero qué bueno también es confiar en Dios cuando no tenemos evidencias. Me viene a la mente la historia de Noé. Dios le dijo, va a venir un diluvio. Nunca había llovido, nunca había llovido, pero Dios dijo, va a venir un diluvio. Y Noé creyó, a pesar de que no tenía evidencias. No había llovido, por eso los demás se le burlaban. Ah, viejo loco, ¿qué? ¿Que va a llover? Nunca llovió, ¿de qué estás hablando? No habían evidencias, pero Noé creyó, porque Dios lo decía. O inclusive, la fe es creer y confiar en Dios a pesar de las evidencias. Las evidencias parecerían mostrar que es imposible que lo que Dios promete se cumpla. Es totalmente contrario. Y me viene a la mente la historia de Moisés cuando estaba con el pueblo de Israel, que Dios les dio toda la indicación para que fueran frente al Mar Rojo. Tenían las montañas a los costados, tenían el Mar Rojo, mar de frente. Y venían los egipcios por detrás, en un callejón sin salida. Las evidencias eran, estamos muertos, nos van a matar. Esas eran las evidencias. Pero Moisés creyó a pesar de las evidencias, porque Dios dijo, y Dios planificó la salvación y así fue, aunque a los ojos humanos era un imposible, pero Dios abrió el Mar Rojo. Fe es confiar en Dios cuando entendemos, pero también fe es confiar en Dios cuando no entendemos. Y me viene a la mente a su hijo. Abraham podría pensar desde su razonamiento lógico, Dios, eso no tiene nada que ver contigo. Tú eres vida, tú eres el Dios de la vida, nos quieres dar vida. No puede ser que me pidas eso. Eso es ilógico, así que no te voy a obedecer. Abraham no entendía, no entendía, pero por la fe avanzó y obedeció. Fe es confiar en Dios cuando entendemos o cuando no entendemos. Veamos dos puntos de qué no es fe. Fe no es algo material, no es una sustancia, un elemento, un objeto físico, no. Pero, si bien no es algo material, fe tampoco es un sentimiento. Definamos sentimiento para ver qué es lo que no es. Un sentimiento es el estado afectivo del ánimo, duradero y consciente, que surge tras procesar mentalmente una emoción. Las emociones, o sea, a veces son reacciones que todos los seres humanos, por ejemplo, vemos peligro y nos asustamos, ¿verdad? O pasa algo lindo, nos ponemos contentos. Son emociones, Dios nos hizo seres emocionales, pero el sentimiento es un estado de ánimo que es más duradero y surge desde la emoción. El sentimiento es la interpretación personal y subjetiva de un estímulo, combinando la experiencia emocional con pensamientos, recuerdos, valoraciones cognitivas, pero todo desde lo humano. Eso es sentimiento. La fe no es un sentimiento. Y se me ocurrió entonces buscar, ¿se acuerdan que yo les contaba cuando vimos cómo estudiar la Biblia? Que hay una aplicación de los libros de Elena de White. Entonces entré en la aplicación
y puse en el buscador, en la lupita, la fe es. Y me aparecieron muchas citas de Elena que empiezan así, la fe es. Así que les voy a compartir. Primero empieza con el versículo de la Biblia, Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Abraham no veía qué era lo que Dios iba a hacer para darle la descendencia prometida, pero Dios le dijo, mata a tu hijo, y él estuvo dispuesto a matarlo. Él estaba convencido de lo que no se veía. O Noé estaba convencido de que iba a llover a pesar de que nunca había llovido. Eso es fe. ¿Qué más es fe? Dice Elena, es el don de Dios, como vimos, un regalo de Dios. La fe es lo único que puede hacer el culto de los seres humanos aceptable a Dios. Como estudiábamos en estas semanas, qué importante que es el culto personal, también el familiar, también como grupo. En cada culto personal, familiar, grupal, en la iglesia, lo único que puede hacer de ese culto que los seres humanos seamos aceptables ante Dios es aferrarnos de Dios a través de la fe que Él nos da. La fe es el principio de la vida eterna. ¡Qué belleza! El principio de la vida eterna. La fe es un acto voluntario, porque Dios nos la da, pero se puede quedar con el regalo en la mano y nosotros no lo aceptamos. Por eso se lo pido, cuando me lo da, le digo, gracias porque me estás dando fe. Gracias porque te vas a encargar de desarrollar mi fe, te vas a encargar de ponerme en situaciones donde, unida a ti, mi fe se vaya desarrollando. La fe es esencial para guardar la ley de Dios. Claro, ¿cómo la vamos a guardar? Por nuestras fuerzas. Necesitamos fe para esto. La fe es inspirada por el Espíritu Santo. La fe, me encanta esta, es una transacción por la cual los que reciben a Cristo se unen con Dios mediante un pacto, una transacción. Cuando vamos a comprar a la verdulería, estamos haciendo una transacción comercial. Quiero esto, me das lo que te pido, yo te doy dinero. Bueno, la fe es una transacción por la cual los que recibimos a Cristo, Él hace que nos unamos con Dios por medio de un pacto. La fe es rendir a Dios las facultades intelectuales, es entregarle la mente y la voluntad. Por eso, qué bueno, antes de abrir la palabra de Dios, orar y decirle, te pido que unas mi mente con la tuya. Ese es un milagro que solo tú puedes hacer. Hazlo, Padre. Hazlo, Espíritu Santo. La fe es el brazo mediante el cual nos aferramos a la omnipotencia, al que todo lo puede. Me aferro al que todo lo puede. La fe es, dice Elena, todas estas son citas de Elena, es más poderosa que la muerte. Tremendo. ¿Sí? Porque Jesús venció la muerte y con la fe sabemos que la muerte ya está vencida. Es más poderosa que la muerte. La fe es sencilla en su acción y poderosa en sus resultados. La fe es un poderoso sanador. Qué hermosas definiciones de fe nos deja Elena de White. Pero también busqué en el buscador de los libros de Elena la frase, puse en la lupita, la fe no es. Y me aparecieron citas preciosas. Miren, las vamos a compartir. Realmente son muy profundas. Es importante también
saber qué no es la fe. La fe no es algo que ocurrirá de forma natural, sino que tendremos que pelear esa buena batalla de la fe en vez de absorber la contaminación de la incredulidad. Estamos en un mundo de pecado, nuestro entorno es un entorno de pecado. Eso es lo que absorbemos de manera natural. Por eso necesitamos pelear con Dios, pedirle fe y Él nos la da. La fe no es la certidumbre del conocimiento. Es, como dice Hebreos 11:1, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. No se ve. No vemos, pero creemos. A favor de las evidencias o en contra de las evidencias. La fe, dice Elena, que no es nuestro salvador. Atención, la fe no es nuestro salvador. No nos hace ganar nada la fe. La fe es la mano por la cual nos asimos del Salvador, de Cristo, y nos apropiamos de sus méritos, el remedio por el pecado. Esto es la fe, no es un Salvador, es la mano por la cual nos asimos al Salvador. La fe no es, también dice, una senda oscura e incierta, no. No es el camino de mentes limitadas. No es una senda trazada por manos humanas. No, es una senda trazada por Dios. Y entonces no es oscura, está llena de la luz de Dios. La fe, nos dice otra cita, no es un revuelo de los sentimientos. Y ahí puse lo que sí es simplemente aceptar las palabras de Dios y creer porque Él dijo que lo hará. Y si Él dijo que lo hará, creemos en Dios. No es un revuelo de sentimientos. La fe no es vista. No es lo que veo, es lo que no veo. La fe, esta me encantó, no es un narcótico, no es algo que me adormece, no, sino que es un estimulante. Me encantó esta metáfora. Y nos explica, el mirar al Calvario no adormecerá el alma en el cumplimiento de su deber. La fe nos motiva a actuar en obediencia. Despertará una fe que obra purificando el alma. Es un estimulante, no es un narcótico que nos adormece. La fe no es sentimentalismo. No es meramente una creencia de algo que es verdad. La fe incluye someterse y ceder totalmente a la palabra de Dios, creyendo que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Y hoy que estamos estudiando de la fe y los sentimientos, que la fe no es un sentimiento, Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, como vimos recién, no es de vosotros, pues es don de Dios, regalo de Dios. ¿Es la fe un sentimiento o un acto racional? No es lo mismo decir me siento salvo que decir sé que soy salvo. ¿Cuál es el origen de la fe? La fe surge de Dios y nos la da como un don, como un regalo. Cuando nosotros respondemos positivamente a ese don, cuando comenzamos por
por aceptar ese regalo, a ejercer la fe, esa fe produce en nosotros sentimientos. O sea, no es un sentimiento, pero produce sentimientos. Es importante entender la diferencia. La fe no es un sentimiento, pero recibir el regalo y poder apropiarnos y poder usarlo, nos produce sentimientos como el gozo, la tranquilidad, la sensación de alivio espiritual. Pero la fe en sí misma no es un sentimiento, es certeza, es convicción. No es algo que depende de nuestro estado de ánimo, porque nuestro estado de ánimo, hoy puedo estar arriba, mañana puedo estar en el pozo. La fe es estable. No es algo que depende de nuestro estado de ánimo. Cuando me siento débil o siento que mi salvación está lejos, entonces es cuando más fe debo ejercitar. Y me gustó mucho esta ilustración. Miren aquí, la chica está en el living de su casa, pero ella por la fe ya se está viendo entrando a la patria celestial. Está aquí, en el aquí y ahora, pero por la fe ya se imagina a sí misma entrando en la patria celestial. Y por eso les quiero comentar de la primera visión de Elena. Realmente el estudiar esta lección me trajo a la mente la primera visión de Elena, que voy a leer una parte, la primera parte, y me parece que nos puede ayudar mucho. Dice Elena, me pareció que quedaba rodeada de luz y que me elevaba más y más, muy por encima de la tierra. Me volví en busca del pueblo adventista, pero no lo hallé en parte alguna. Y entonces una voz me dijo, vuelve a mirar un poco más arriba. Alcé los ojos y vi un recto y angosto sendero. Aquí está en la ilustración. ¿Ven? Aquí, un recto y angosto sendero, trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por este sendero en dirección a la ciudad, que en su último extremo se veía. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había puesta una luz brillante, muy, que según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Qué bueno, Dios, acompañando a todos los que van por ese sendero angosto. Delante de ellos iba Jesús, guiándolos hacia la ciudad. Y aquí hay una frase que es muy poderosa, que tiene una palabrita chiquita, como el grano de mostaza, pero esa palabrita, wow, sí, porque nosotros tenemos libre albedrío. Dios nos quiere dar, pero si lo recibimos, entonces es parte nuestro. Dice, si no apartaban los ojos de él, y esto obviamente es a través de la fe, iban seguros. Pero no tardaron algunos en cansarse, diciendo que la ciudad estaba todavía muy lejos y que contaban con haber llegado más pronto a ella. Entonces Jesús los alentaba, levantando su glorioso brazo derecho, del cual dimanaba una luz que ondeaba sobre la hueste adventista, y exclamaban, aleluya. Los que aceptaban, los que se aferraban por la fe de Jesús. Pero otros negaron temerariamente la luz que tras ellos brillaba, diciendo que no era Dios quien hasta ahí los guiara. Pero entonces se extinguió para ellos la luz que estaba detrás y dejó sus pies en tinieblas
de modo que tropezaron y perdiendo de vista el blanco y a Jesús, cayeron afuera del sendero, en el mundo sombrío y perverso. Por eso esa frase, si no apartaban los ojos de él, iban seguros. Y eso es a través de la fe. Otra cita de Elena en Primeros Escritos dice, los santos amados tendrán que pasar por muchas pruebas, pero nuestras ligeras aflicciones que solo duran un momento desde la visión temporal de Dios, que no tiene tiempo, obrarán para nosotros esas ligeras aflicciones un excelso y eterno peso de gloria con tal que no miremos las cosas que se ven, porque estas son pasajeras, pero que miremos las que no se ven por la fe, pues estas son eternas. Y entonces, ¿qué debo hacer para desarrollar la fe? Quiero fe. ¿Y qué debo hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, la lección de hoy nos deja algunos versículos y también algunas citas de Elena que nos ayudan un montón. Veamos la primera aquí, arriba a la izquierda. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él me da la fe, Él la hace una realidad en mi vida, me ayuda en esa relación con Él a que mi fe vaya creciendo. Pero para esto me tengo que despojar de todo peso y de todo pecado. Aquí una cita de cada día con Dios, arriba a la derecha. En Filipenses 4, 6 y 7, Dios nos dice en su palabra, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego. Por eso la oración y la fe están íntimamente ligadas. Yo me comunico con Dios, mi mente se pone en contacto con la mente de Dios a través de la oración y le pido fe para poder comunicarme con Él y luego recibir a través de su palabra su mensaje. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y entonces qué va a pasar? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y respecto de estos versículos, Elena de White dice, creo que la promesa es para mí, así que nosotros digamos lo mismo. Creo que la promesa es para mí y me he apropiado de ella personalmente. La promesa en sí misma no tiene valor a menos que yo crea que el que la hizo es suficientemente capaz de cumplirla y que posee poder infinito para hacer lo que ha dicho. ¡Qué belleza! Dios nos deja promesas, Él es fiel, Él cumple. Pidamos fe para creer, oremos con la promesa abierta. Digámosle, Padre, tú me dejaste esta promesa, dame fe para confiar en ella, para apropiarme de ella. Otro consejo que está en 2 de Crónicas 15:7. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Como veíamos, cuando todo parezca oscuro, no nos dejemos guiar por las nubes que se ven, sino por el sol, que no lo vemos, pero está por encima de las nubes. Esforcémonos en esa dependencia de Dios. Una pequeña frase de cada día con Dios.
Dice, no voy a aceptar la insinuación del enemigo de que desconfíe del Señor. El enemigo nos tienta, nos trae. ¿Cómo vas a creer? Es imposible que eso pase. ¿Cómo vas a creer? Entonces yo oro y le digo a Dios, Padre, te traigo lo que me viene, la duda, la insinuación del enemigo. Te la traigo a ti, por favor, encárgate tú de mí, dame fe. Quiero confiar en ti. La cita que está en rojo, aquí abajo, es una gran advertencia. Y nos dice, no podemos deshonrar más a Dios que si desconfiamos de su palabra. Si nosotros leemos la palabra de Dios, pero le ponemos un pero y no confiamos, deshonramos a Dios. Los sentimientos no son dignos de confianza en absoluto. Una religión que se alimenta y sobrevive gracias a las emociones carece de valor. La palabra de Dios es el fundamento sobre el cual nuestras esperanzas pueden descansar seguras. Y en la confianza que tenemos en la palabra de Dios, nos afirmamos, nos plantamos, fortalecemos, nos establecemos, nos aferramos a la roca eterna. Último consejo en Romanos 3, los versículos 24 y 26 nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es, ¿de qué? Al que es de la fe de Jesús. De la fe de Jesús vamos a estudiar este jueves. Al que es de la fe de Jesús. Jesús dependió permanentemente de Dios, confió en su palabra, siempre respondía con un escrito está. Por eso, qué importante desarrollar la fe de Jesús. Esa fe que, como dice el versículo de memoria, nosotros vamos a pedir y le vamos a pedir a Dios que nos dé la certeza de lo que esperamos, que nos dé la convicción de lo que no vemos. Pidamos cada día esa fe. Que Dios nos bendiga. Amén, amén. Gracias, gracias, Betty. Amén. Qué maravillosa manera de presentar este tema. Y ahora, antes de pasar a nuestro segundo tema de la temperancia, y tú, queremos pedirte que termines con una palabra de oración. Muy bien, vamos a orar. Padre nuestro, que estás en el cielo, pero que también estás cerca del humilde y el quebrantado de corazón. Haznos humildes. Gracias por tu regalo que nos estás ofreciendo en este mismo momento. Y nos dices, tengo fe para darte. Te traje este regalo, el regalo de la fe. ¿Lo aceptás? Oh Padre, ayúdanos a aceptarlo, a apropiarnos, a abrir el regalo, a usarlo, a desarrollar la fe. Gracias, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios y por estudiar la palabra de Dios. Así que danos perseverancia, ayúdanos a permanecer en ti, en oración permanente cada día, en dependencia, y ayúdanos a escuchar cada día tu voz
en tu palabra. Pero todo esto con la fe que tú nos das, confiando en que tu palabra es fiel, es verdadera, confiando en tus promesas. No importa si es que es a favor de las evidencias, si es que no hay evidencias, o inclusive, aunque las evidencias parecieran demostrarnos lo contrario. Por favor, aumentanos la fe, guíanos de la mano, paso a paso, como en esa visión que vio Elena de los redimidos caminando hacia la patria celestial. Que nuestros ojos, a través de la fe, estén permanente puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. En el nombre poderoso de Él, oramos, nuestro único mediador. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.